Ella Murphy había estado trabajando incansablemente todo el día. Justo antes de salir de la oficina a última hora de la tarde, pasó por el departamento legal para hablar con la abogada de la empresa, Grace Mosquito. Ella dijo, usando el apodo que siempre había usado para ella, redacte un acuerdo de divorcio, lo quiero listo antes del fin de semana. Grace siempre había sido cercana a ella, de hecho, había estado planeando invitarla a cenar para celebrar su reciente ascenso. Pero al escuchar esas palabras se congeló. ¿Para quién? Grace preguntó, su voz llena de incredulidad. Para mí, ella respondió con calma. Grace estaba aturdida, no se atrevió a indagar más. Desde que ella había regresado de Francia, todo en ella había cambiado. Todavía medía 1,60 m. Pero su presencia ahora tenía un aire imponente, como alguien que había resistido tormentas y regresado inquebrantable. Después de una pausa, Grace preguntó con cautela, ¿quieres que se vaya sin nada? Conozco a un amigo que se especializa en casos de divorcio. Si dices la palabra, podemos asegurar los bienes y tu hijo se quedará contigo. Fue al 5.º día después de que ella regresara al país que Ethan Walker finalmente se quebró bajo el peso de su indiferencia. Frente a su hijo, la cuestionó, si regresaste. Eso significa que me perdonaste, dijo Ethan. Si me perdonaste, ¿por qué todavía me tratas como a una extraña? Ella condujo tranquilamente a su hijo de regreso a su habitación, luego regresó, metió la mano en su bolso y le entregó a Ethan un documento. Firma esto, dijo claramente, su voz no transmitía emoción, su expresión ilegible. Ethan miró el acuerdo de divorcio con incredulidad, luego, repentinamente abrumado por la ira, lo rompió en pedazos. ¿Qué se supone que significa esto? Ella gritó, te lo dije, no me divorciaré, es por Henry Sullivan, escuché que él también estaba en Francia. ¿Estás con él? ¿Es por eso que te deshiciste del bebé? ¡Pum! Las palabras de Ethan habían cruzado la línea. Ella había mantenido la compostura hasta ese preciso momento, pero ahora su rostro se ensombreció y le dio una fuerte bofetada. Bastardo, lloró ella. ¿Cómo te atreves a hablarme del bebé? ¿Realmente tienes el descaro de sacar eso a colación? El bebé había muerto en su 3er mes en Francia. Antes de irse, ella le había enseñado a su hijo Jack cómo usar las videollamadas. Todas las noches después de que ella llegara a Francia, él agarraba la tableta y la llamaba. Esa noche había comenzado igual, pero cuando la pantalla se iluminó, no mostró nada más que oscuridad. Pasaron casi 10 minutos antes de que apareciera el rostro surcado de lágrimas de Jack. Mami, sollozó limpiándose los ojos con el dorso de la mano, ¿cuándo volverás a casa? Ya no quiero a papi, papi es malo, dejó que una mala dama usara tu ropa, le dije que no lo hiciera, pero se enojó conmigo, dijo que papi ya no te quiere y me dijo que la llamara mami. Ella se quedó atónita mientras se sentaba congelada. La imagen cambió y vio al asistente de Ethan saludando a la cámara, sonriendo, vistiendo el camisón de ella. Ella, dijo la mujer dulcemente, simplemente disfruta tu tiempo en Francia, cuidaré bien del señor Walker y de Jack. 3 meses, solo había estado ausente 3 meses, y Ethan ni siquiera había intentado esperar. Ella se sintió disgustada, humillada y sobre todo, tonta por creer alguna vez que había esperanza para ellos. Terminó la llamada, pero la imagen de esa mujer con su ropa seguía destellando en su mente, sintiéndose sofocada. Fue a ducharse, pero su pie resbaló y cayó con fuerza. El bebé se había ido, tenía 6 meses de embarazo. El feto ya había tomado forma, tuvo que pasar por un parto inducido. El dolor casi le quita la vida. Si no fuera por Henry moviendo hilos para encontrar al mejor especialista en Francia, ella estaba convencida de que no lo habría logrado. Ethan voló a Francia cuando se enteró de la pérdida, pero ella se negó a verlo. Su madre lo echó con una escoba. Ese niño había sido la última esperanza de ella para Ethan, y cuando se fue, también se fue cualquier sentimiento que tuviera por él. Una vez que se recuperó, regresó a casa y le estrelló los papeles del divorcio en la cara. Ethan se negó, él no estaría de acuerdo sin importar lo que ella dijera. Ella estaba preparada para ir a la corte, pero entonces, su hijo Jack se aferró a ella, llorando y suplicando, diciendo que si se divorciaban, preferiría morir. Ella se sorprendió por lo extrema que fue su reacción. Le preguntó quién le enseñó a decir esas cosas. Jack le dijo que fueron sus abuelos. Furioso, ella fue a confrontar a los padres de Ethan. Pero en lugar de simpatía, su madre la miró con desdén, así que la engañó. Gran cosa, la mujer mayor espetó, fue solo una aventura. Los hombres necesitan entretenimiento de vez en cuando. Solo fue con otra mujer porque no estabas haciendo tú parte como esposa. Esto es tu culpa, no la de él. Deberías avergonzarte de ti misma. Ella se quedó allí parada con incredulidad. Siempre había pensado en su suegra como una mujer refinada y educada. Ahora sus palabras sonaron como una bofetada en la cara.
Podría haber cortado todos los lazos con la familia de Ethan en ese momento, pero no podía ignorar el estado frágil de su hijo. Él era demasiado joven para comprender la traición y se estaba derrumbando bajo el peso de todo, así que decidió esperar, pero la situación solo empeoró sin importar cuánto intentara consolarlo. Jack lloraba y entraba en pánico cada vez que mencionaba el divorcio. Consideró presentar los papeles en secreto, pero Ethan, ese hombre conspirador, mantenía a Jack cerca de él cada hora del día, sin opciones. Ella regresó a Francia, quería llevarse a Jack con ella para que recibiera asesoramiento adecuado, pero el chico se negó. A sus ojos, ella se había convertido en la que estaba destrozando a la familia, así que el divorcio se pospuso. Ahora que estaba de vuelta, ver a Ethan le revolvió el estómago. No podía soportar ni un segundo más en esa casa, pero su madre le rogó que se quedara. Jack se había vuelto callado y retraído. Dijo: sería mejor no molestarlo más. Ella regresó a esa casa miserable, pero su paciencia se había agotado. Ethan, dijo, su voz serena, hemos sido marido y mujer, no hagamos esto más feo de lo necesario. Firma el acuerdo de divorcio. Quédate con esta casa. Yo tomaré la de las afueras, cada uno tomaremos un auto y dividiremos los ahorros equitativamente. Miró los papeles de divorcio rotos en el suelo sin una pizca de emoción, luego sacó otra copia de su bolso y la puso sobre la mesa. Había impreso varios. Esperando que él pudiera hacer esto, tendré la custodia de nuestro hijo, dijo. Si no estás de acuerdo, lo resolveremos en la corte. Y Ethan, tengo pruebas de tu aventura. Si esto va a la corte te irás sin nada. Terminemos esto con dignidad. Separémonos sin más daño. Después de presentar oficialmente la demanda de divorcio, ella no tenía el tiempo ni la energía para preocuparse por las emociones de su hijo, simplemente lo dejó en la casa de los Murphy. Los miembros mayores de la familia Walker habían regresado a su ciudad natal, y no regresarían durante al menos 2 semanas, lo que convenientemente le ahorró algunos problemas inmediatos. Ella acababa de ser ascendida y estaba enterrada en el trabajo. Necesitaba urgentemente un asistente. Cuando el Departamento de Recursos Humanos presentó una lista de candidatos, estudió un currículum durante mucho tiempo. Era Zoe, la misma Zoe que había sido asistente de Ethan. Al principio, ella pensó que había cometido un error. Miró detenidamente la foto. Una vez que estuvo segura, arrojó el currículum sobre su escritorio. Lo hará, dijo ella rotundamente. Durante el almuerzo, el gerente de recursos humanos recién nombrado fue a verla. Le explicó que Zoe se había unido a la empresa hace un año y se había tomado 10 días libres por asuntos personales en casa. Tenía previsto regresar al día siguiente. Este gerente de recursos humanos solía trabajar bajo la supervisión de ella y se mantuvo leal a ella. Le advirtió a ella que Zoe no era alguien en quien confiar, tenía una mente intrigante y no se le debían dar responsabilidades significativas. El nombre de Zoe no había estado originalmente en la lista de candidatos. El gerente de recursos humanos sospechó que un subordinado la había añadido por error. En realidad había seleccionado a algunos de los mejores empleados para que ella eligiera. Al final, ella eligió a 2 candidatos, uno que era realmente capaz, y Zoe, cuyas calificaciones eran notablemente faltante. En el primer día de Zoe de vuelta al trabajo, ella le estrelló públicamente una pila de documentos en la cara. Idiota, ella espetó, pedí una propuesta, no un ensayo académico. Solo copiaste y pegaste de un motor de búsqueda. En el segundo día de Zoe, ella derramó café caliente deliberadamente sobre ella. ¿Así es como planeas matarme, con café hirviendo, tonta torpe? ¿Cómo te contrataron? En el tercer día, ella la envió a un viaje de 50 kilómetros para recoger suministros de una fábrica, luego le ordenó que fuera otros 20 kilómetros para comprar postres para el equipo. En el cuarto día, hizo que Zoe trabajara horas extras para juntar 10 documentos triturados de la papelera, solo para pedirle que los destruyera nuevamente a la mañana siguiente. En el quinto día, ella le dijo a Zoe que su propuesta finalmente era aceptable y le pidió que la presentara en la reunión de la mañana. Entonces, delante de todos, la ridiculizó. Pareces una decoración, no una profesional. Esta propuesta es un desastre absoluto. Al sexto día, Zoe regresó a la oficina de ella, con el rostro cubierto de lágrimas, sosteniendo una carta de renuncia. Ella llamó a la gerente de recursos humanos y le dijo que enviara el contrato de trabajo de Zoe al asesor legal de la empresa. Grace le ordenó a Grace que le entregara el contrato a Zoe personalmente y le recordara que renunciara antes del final de su contrato resultaría en una fuerte sanción. Al séptimo día, Zoe finalmente estalló, irrumpió en la oficina de ella, con la voz temblorosa de furia. ¿Estás haciendo esto a propósito? Zoe lloró. Esto es una venganza personal. Si hubiera sabido que trabajabas aquí, nunca me habría unido. Eres cruel y mezquina.
Ella cruzó las piernas elegantemente, levantó su taza de café y tomó un sorbo lento, miró a Zoe como uno podría mirar a un ridículo artista de circo. Por supuesto que esto es venganza, ella respondió. Con calma, si no puedes soportarlo eres bienvenido a renunciar, o mejor aún, ir a hablar con el gerente general. No eres buena para ganarte a los hombres, una vez que logres meterte en su cama y empujarme de esta silla, entonces tendrás derecho a cuestionarme. El cuerpo de Zoe tembló de rabia, su rostro se sonrojó de indignación, pero luego se rió de repente, su expresión se volvió petulante. ¿Crees que eres tan poderosa aquí, ella, pero al final, solo eres una esposa descartada? ¿Sabes lo que Ethan solía decir de ti cuando estaba conmigo en la cama? Te llamó aburrida, dijo que eras una vieja tigresa regañona. El hombre que amabas, me amaba. Ella la interrumpió con una sonrisa serena y metió la mano en su cajón, sacó un elegante bolígrafo plateado, haciéndolo rodar casualmente entre sus dedos. ¿Es así?, dijo en voz baja. Bueno, si Ethan realmente te ama, eso es maravilloso. Entonces todo lo que tienes que hacer es lograr que firme los papeles del divorcio. Una vez hecho eso, te dejaré en paz, y el día que se casen, incluso enviaré un generoso regalo. El rostro de Zoe palideció. Ethan no se divorciará de ti por el niño, siseó. Si no hubieran tenido un hijo juntos, te habría dejado hace mucho tiempo. Solo me despidió en ese entonces por tu influencia, mientras estabas en Francia. Me compró una casa, hemos estado juntos durante los últimos 2 años. No tenías idea, ¿verdad? El rostro de ella permaneció tranquilo, ni siquiera hubo un atisbo de emoción. El único cambio fue la leve sonrisa irónica tirando de las comisuras de sus labios. Déjame recordarte algo, dijo lentamente mientras me niegue a hacerme a un lado. Siempre serás la otra mujer. En realidad, no, eso sería darte demasiado crédito. En el mejor de los casos, solo eres una amante. El rostro de Zoe se puso blanco de furia. Cuanto más profunda era su ira, más amplia se hacía la sonrisa de ella. Has estado con él durante 2 años y todavía no le has dado un hijo. ¿Hay algún problema de tu lado?, preguntó ella con dulzura. Realmente deberías cuidar mejor tu salud. De hecho, ya que el conserje no está hoy, ¿por qué no limpias todos los baños de este piso? Le pediré a la oficina que revise tu trabajo. Ella le había estado haciendo la vida difícil a Zoe desde el principio. Grace, la asesora legal, incluso había jugado una pequeña mala pasada con la redacción del contrato de Zoe, lo suficiente para asustarla y evitar que renunciara, así que en lugar de renunciar, comenzó a difundir rumores a espaldas de ella. Pero ella llevaba años en la empresa, era vista como una de la vieja guardia, una figura de autoridad que tenía la confianza de la alta gerencia, y más importante aún, fue reconocida oficialmente por la sede como subdirectora general. Nadie se atrevió a traicionarla. Con el tiempo se hizo evidente para todos que ella estaba apuntando deliberadamente a Zoe. La gente comenzó a susurrar, especulando sobre el motivo detrás de esto. Incluso el director general la llamó a su oficina para hablar. Ella no intentó ocultar la verdad, con calma, lo admitió todo. Dijo que Zoe se había interpuesto entre ella y su esposo, que se estaba divorciando. La forma en que trató a Zoe fue intencional, en parte venganza, en parte estrategia. Quería provocar a Ethan. Si él venía a suplicar por Zoe, le facilitaría las cosas para finalizar el divorcio. Cuando Ethan fue a verla, ella puso una grabación de la voz de Zoe. Luego lo miró y dijo: si te niegas a firmar los papeles del divorcio, lo publicaré en línea. Tal vez puedas soportar la presión pública, pero ¿de verdad quieres quedar mal así? Ethan siempre se había preocupado mucho por las apariencias. Furioso, arremetió contra Zoe. Luego se volvió hacia ella, tratando de explicarlo todo con voz acalorada. Insistió en que lo habían manipulado desde el principio, que Zoe le había tendido una trampa. A ella no le importaron sus excusas. Le advirtió claramente, si seguía negándose a firmar, traería a los abogados. Y si intentaba usar a su hijo en su contra, entonces no habría vuelta atrás, sería la guerra. De alguna manera, se corrió la voz en la empresa. La gente se enteró de que Zoe había roto el matrimonio de ella. La situación cambió casi de la noche a la mañana. Todos empezaron a criticar a Zoe abiertamente o a sus espaldas. Los empleados que antes intentaban acercarse a ella ahora se sentían justificados al acosar a Zoe. Incluso los colegas hombres que solían ser amables empezaron a evitarla, temerosos de quedar atrapados en el fuego cruzado. En solo un mes, Zoe se había convertido en una perie. Llamó para decir que estaba enferma, pero Recursos Humanos la marcó como ausente sin permiso.
Le redujeron el sueldo. Cuando intentó hablar con el gerente general, este se negó a recibirla y la hizo escoltar. En la cafetería, la gente se dispersó como si tuviera una enfermedad. La señora del almuerzo echó la comida sobrante en su tazón. Cuando fue al salón a tomar un café, otra mujer le bloqueó el paso y le entregó una botella de té verde con una sonrisa sarcástica. Zoe finalmente estalló. Una tarde, mientras ella caminaba hacia el estacionamiento subterráneo para buscar su auto, Zoe condujo hacia ella en un ataque de ira. Ella logró esquivarlo justo a tiempo, pero el auto la golpeó en el costado. Cuando ella abrió los ojos en el hospital, el primer rostro que vio fue el de Henry. Henry se inclinó sobre ella, revisó suavemente sus ojos antes de colocar una mano cálida en su frente. Le preguntó en voz baja, ¿cómo te sientes? ¿Sientes algún dolor? Ella lo miró fijamente con la mente nublada, y tardó unos segundos en volver en sí. Finalmente preguntó ¿por qué estás aquí? Henry se rió entre dientes mientras le acariciaba suavemente el cabello. Porque trabajo aquí, soy tu médico ortopédico. Ella suspiró y dijo, ¿puedo conseguir otro médico? Se siente incómodo contigo aquí. Hace 2 años, después de que aterrizaran de un viaje, los dos se habían separado. Henry la había llamado varias veces, nada más que registros educados. El día que se cayó fue Henry quien volvió a llamar. Su suegra contestó el teléfono y le contó lo que había sucedido. Sin pensarlo 2 veces, Henry corrió al hospital. Esa fue la primera vez que se vieron. El uno al otro desde su despedida en el aeropuerto, cuando ella fue dada de alta del hospital en Francia, fue Henry quien vino a recogerla, le pidió que le diera una oportunidad, le dijo que quería cuidarla, ella entendió sus sentimientos, pero ella lo rechazó. Desde ese día nunca más lo mencionó, no se habían visto desde entonces, y ahora, su primer encuentro de vuelta en el país fue bajo estas circunstancias. Ella se sintió avergonzada y quería un médico diferente. Henry pudo verlo y sonrió. Suavemente, soy el mejor médico ortopédico aquí, dijo con una leve risa, si me dejas pasar, te arrepentirás. Luego se quedó en silencio, dejando escapar un suave suspiro mientras le cubría los hombros con la manta. Sus ojos estaban tranquilos pero tenían una profundidad complicada. Ella, dijo suavemente, no necesitas sentirte presionada, solo piensa en mí como tu médico y no te preocupes, aunque no me he dado por vencido contigo. No intentaré perseguirte de nuevo hasta que finalice tu divorcio. Continuó con tranquila determinación, pensé en dejarte ir, realmente lo hice, pero la vida me sigue demostrando que estamos conectados. Si estuvieras felizmente casado, nunca habría interferido, pero si te divorcias, no importa cuántas veces me rechaces. Seguiré intentándolo, incluso si me toma toda la vida. Ella terminó quedándose en el hospital durante una semana. Henry venía tan a menudo, incontables veces al día, que todo el hospital comenzó a susurrar sobre ella. La gente comenzó a decir que la mujer en la habitación 8 era la novia del Dr. Sullivan. Ella no tenía idea de que estos rumores estaban volando, solo notó que las enfermeras parecían cambiar con frecuencia. No fue hasta que Ethan vino de visita que se enteró de los chismes. Él fue quien le dijo, ella lo sabía. Estás insistiendo en un divorcio por ese hombre, Henry. Han estado involucrados los dos todo este tiempo. Ethan estalló en ira. Había ido a la oficina de ella a buscarla, solo para ser burlado y ridiculizado por algunos de sus compañeros de trabajo. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, alguien mencionó que ella había sido atropellada por un auto. Alarmado, corrió al hospital. Tan pronto como preguntó por ella en la recepción, una enfermera que pasaba lo escuchó y dijo, está buscando a la novia del Dr. Sullivan, está en la habitación 8 en el 5º piso. Ethan se congeló. ¿Quién es el Dr. Sullivan?, preguntó. Cuando la enfermera respondió que era Henry, el pecho de Ethan se apretó de rabia, sin decir otra palabra. Irrumpió en la habitación del hospital y explotó de ira. Ella, gritó, estás con él, ¿cierto? ¿Qué tan lejos han llegado las cosas entre ustedes? ¿Dormiste con él? Dime, ¿dormiste con él? Eres mía. Ella, me perteneces. Ella permaneció en silencio. Mientras gritaba, después de que él hubiera desahogado su furia, ella lo miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Estás enferma?, dijo ella con frialdad. Ethan se abalanzó sobre ella, agarrándole la barbilla con fuerza y tratando de limpiarle los labios. Sus ojos rojos de furia, puedo verlo en tu cara. Estás con él, ¿cierto? Dilo. Ella luchó por apartarlo, pero la fuerza de Ethan era abrumadora, sus labios palpitaban de dolor, y justo cuando apenas podía respirar, Henry irrumpió en la habitación. La estás lastimando, ¿no ves que está débil?, dijo Henry con severidad.
se interpuso entre ellos, empujó a Ethan y caminó al lado de ella, notó el enrojecimiento y la hinchazón en sus labios y extendió la mano suavemente para tocar su rostro. Pero antes de que sus dedos pudieran hacer contacto, Ethan apartó su mano violentamente. «Quita tus manos de mi esposa», rugió Ethan. «¿Quién te crees que eres, tocándola así?». Levantó el puño listo para atacar, pero Henry fue rápido y atrapó su muñeca en el aire, sujetándola con fuerza. Henry se giró hacia ella y le dijo suavemente: «Descansa un poco». Luego arrastró a Ethan fuera de la habitación. Antes de irse, llamó a una enfermera para que cambiara el vendaje de ella. Ella no pudo escuchar lo que los dos hombres dijeron después de eso, pero más tarde esa noche cuando Henry regresó, había un moretón reciente en su mejilla. Pensó que debieron haber peleado. «¿Duele?», preguntó ella en voz baja. Henry sonrió y dijo: «No, no duele». Ella miró hacia otro lado y dijo: «Lo que pasó hoy fue culpa de Ethan, me disculpo en su nombre». Henry la miró fijamente por un momento. «¿Estás segura de que quieres el divorcio? ¿De verdad no queda futuro entre ustedes dos?». Ella asintió sin dudar. Los ojos de Henry se iluminaron con una leve sonrisa. «Entonces no hay necesidad de disculparse por él, si ya no son marido y mujer, él no tiene nada que ver contigo». Ella no dijo nada. Henry continuó: «Tengo una manera de ayudarte a divorciarte». Ella permaneció en el hospital durante 2 semanas más. Una vez que le dieron el alta, lo primero que hizo fue arrestar a Zoe Young. Instruyó al equipo de seguridad de la empresa para que sacara las imágenes de vigilancia del estacionamiento y se las entregara a la policía. Luego contactó a Grace. «Quiero presentar cargos», le dijo con calma. «Quiero a Zoe tras las rejas». Grace se dio una palmada en el pecho con confianza y dijo: «Déjamelo a mí, me aseguraré de que se quede ahí mucho tiempo». Con el caso de Zoe avanzando, ella volvió sus pensamientos al plan de Henry. Antes de ponerlo en acción, decidió darle a Ethan una última oportunidad. Se reunió con él para una conversación seria. En el fondo todavía esperaba que no llegaran a usar el método de Henry, pero Ethan era tan terco como siempre. Se negó rotundamente a aceptar un divorcio. «Estás siendo demasiado cruel conmigo», dijo acusadoramente. «Zoe me drogó, me tendió una trampa, no tenía control de nada. ¿Por qué no puedes perdonarme? Un hombre comete un error, y es tratado como una sentencia de muerte». Se inclinó hacia adelante, alzando la voz. «Además, ni siquiera fue una aventura real, yo era la víctima». Ella no respondió. En cambio, sacó una fotografía y se la arrojó a la cara. Era una foto de Zoe parada frente a una casa. Ethan se congeló. «Sí», admitió, el pánico subiendo en su voz. «Compré la casa, pero no tuve opción. Ella tenía un vídeo de nosotros y amenazó con enviártelo. Tenía miedo, solo quería comprar su silencio». Ella sacó otra foto y se la arrojó. Esta mostraba a Zoe usando uno de los camisones de ella, tomada hace 2 años. Ethan apretó los dientes con frustración. Ni siquiera sabía que estaba en la casa. Esa noche estaba en una cena. «No tenía idea de que Zoe había ido a nuestra casa, y mucho menos que usaría tu ropa. Solo me enteré después cuando nuestro hijo lo mencionó». Ella lo miró a los ojos. «¿Cómo consiguió una llave de nuestra casa?». Ethan dudó por un momento, luego murmuró: «Una vez le pedí que se llevara a nuestro hijo a casa, le di la llave solo esa vez, debió haber hecho una copia sin decírmelo». Ella no dijo nada, sus ojos eran fríos y distantes, y Ethan podía decir que sin importar cuántas excusas pusiera, no había vuelta atrás. Ella lo miró directamente y preguntó: «¿Cuántas veces has estado en casa de Zoe?». Ethan se frotó la nuca, dudó y finalmente murmuró: «No fui allí voluntariamente, Zoe me amenazó con un vídeo, solo fui allí para intentar borrarlo». Enterró su cara en sus manos gimiendo de angustia. «No podía dejar que vieras ese vídeo». Ella no podía permitirme un divorcio, así que cada vez que me amenazaba, cedía, no tenía opción. Su voz temblaba mientras continuaba. «Hizo innumerables copias. Cada vez que borraba una, aparecía otra en mi teléfono. Dijo que si no hacía lo que ella quería, te lo enviaría, para proteger nuestro matrimonio». Dijo: «Tuve que ceder, nunca esperé que Zoe fuera tan implacable. Si no la hubieras enviado a prisión, ella, lo juro, podría haberla matado yo mismo para ella». Toda su explicación no sonó más que una broma patética. Todavía se negaba a firmar los papeles del divorcio. Con una mirada fría, ella lo abofeteó con fuerza en la cara. Luego le dio una patada en la espinilla antes de girar sobre sus talones y alejarse. Justo antes de irse, lanzó un último comentario por encima del hombro: «Una mosca solo se posa en un huevo roto, y un perro nunca deja de hurgar en la inmundicia». Al día siguiente Ethan recibió una carta formal de su abogado, pero se negó a divorciarse. En la audiencia, su hijo Jack rompió a llorar, gimiendo y aferrándose a ella, rogándole que no abandonara a su padre. A ella le dolió el corazón, y en ese momento no pudo soportarlo.
Pidió una pausa en el proceso. Después se dirigió a la señora Murphy, quien trajo a Jack a la corte hoy. Le pedí que se quedara en casa con él, señora Murphy respondió. El señor y la señora Walker fueron a recogerlo una hora antes que yo. Esa noche ella se encerró en su habitación y se quedó allí todo el día. A las 8 le envió un mensaje a Henry, luego le envió uno a Ethan. A las 10 Ethan llegó al hotel, siguiendo la dirección que ella había escrito. La habitación estaba en el tercer piso, según su mensaje. Ella había dicho que quería tener una conversación tranquila sobre el divorcio, no quería volver a esa casa, así que sugirió que se encontraran en el hotel. En la recepción, le dijeron a Ethan que le habían dejado una llave de la habitación, esperanzado y aliviado. Tomó la llave y se dirigió a la habitación, imaginó que ella había cambiado de opinión, pero en el momento en que abrió la puerta se congeló, su sangre pareció detenerse en sus venas, esparcidos por el suelo había trozos de ropa de hombre y mujer, en la cama yacían dos cuerpos desnudos enredados en los brazos del otro, aún más impactantes fueron los rostros que vio, ambos eran personas que conocía, ella abrió los ojos perezosamente y miró a Ethan sin un rastro de pánico. Luego se movió debajo de la manta y se acurrucó más cerca del pecho de Henry, con una voz suave y soñolienta, dijo: «¿Por qué estás aquí? Pensé que te dije que no vinieras». Se acercó y le dio un golpecito en la mejilla a Henry. «Dame tu teléfono, por favor». Henry sonrió, levantó la barbilla. Cariñosamente la besó en los labios, luego tomó su teléfono de la mesita de noche y se lo entregó. Los dos continuaron su pequeño acto como si no hubiera nadie más en la habitación. Ethan se quedó allí, su rostro pálido de furia, apenas capaz de evitar explotar. Ella se apoyó cómodamente en el hombro de Henry. Henry la envolvió suavemente con su brazo. «Oh no», ella dijo de repente, mirando la pantalla, el mensaje no se envió. Se giró hacia Henry e hizo pucheros, dándole una mirada juguetona. «Esto es tu culpa», dijo. «Te dije que lo tomaras con calma, pero no tuviste que apresurar todo. Ahora mira lo que pasó». El mensaje diciéndole que no viniera nunca se envió. Qué incómodo. Luego se giró hacia Ethan y sonrió dulcemente. «Bueno, nos atrapaste en la cama. ¿Por qué estás ahí parado? Deberías estar tomando fotos ya». Después de que Ethan salió furioso, Henry echó hacia atrás la manta. Ambos todavía estaban completamente vestidos de cintura para abajo, la parte superior del cuerpo de ella estaba envuelta en un top de tubo. Henry recogió su chaqueta del suelo y la ayudó a ponérsela, luego se puso su propia camisa. Henry se sentó a su lado y le preguntó: «¿Te arrepientes?». Ella negó con la cabeza: «No, no, si eso lo lleva a firmar finalmente los papeles, no me arrepiento de nada». Se quedó en silencio, mirando fijamente al frente, sus pensamientos en otra parte. Henry la observó por un rato, luego, en un movimiento repentino, se inclinó y la sujetó suavemente debajo de él. «Ella», dijo en voz baja, «dejemos de fingir. Hagamos esto real». Los ojos de ella se abrieron de par en par en estado de shock, se escabulló de debajo de él y corrió. Henry se recostó viéndola huir, una sonrisa irónica tocó sus labios. Lo había esperado, nunca tuvo la intención de aprovecharse de ella. Solo quería burlarse de ella, nada más. 2 semanas después Ethan finalmente firmó los papeles, dijo que no podía superar lo que vio en el hotel ese día. Ella encontró sus palabras ridículas. Si ese era realmente el caso, pensó, debería haber seguido el consejo de Henry desde el principio. Una vez que el divorcio se finalizó, ella bloqueó el número de Ethan, lo borró de todas las listas de contactos, lo eliminó de sus redes sociales y borró todo rastro de él de su vida. Vendió su casa suburbana y compró un pequeño apartamento más cerca de su oficina. Se mudó con su hijo Jack, aunque le concedieron la custodia completa. Ella nunca impidió que los padres de Ethan vieran a su nieto. La pareja de ancianos llegó llorando, rogándole que lo reconsiderara, pero ella ignoró sus súplicas. Más tarde parecía que se habían enterado por Ethan sobre su relación con Henry. Irrumpieron en su apartamento acusándola de traición, gritando que había sido infiel durante el matrimonio y difamado el nombre de su hijo. Ella intentó explicarlo varias veces, pero sus arrebatos solo empeoraron. Finalmente hizo que seguridad los escoltara fuera del edificio y les dijo que no regresaran. La madre de Ethan causó una escena en el patio de abajo, gritando y llorando. Finalmente la propia madre de ella vino a confrontarla. Ninguna de las mujeres estaba dispuesta a ceder. Terminaron agarrándose por el cabello y se metieron en una pelea en toda regla justo enfrente del edificio. Al final, la madre de ella salió victoriosa, y Ethan tuvo que apartar a su madre. Después de eso, los caminantes nunca volvieron a aparecer. La vida pacífica y feliz que una vez compartieron se había derrumbado por completo.
todos se deshicieron de sus máscaras educadas, revelando sus verdaderos rostros. Ella solo pudo suspirar y aceptar que esta era la realidad de la vida. Después del divorcio, dedicó todo su tiempo y energía al trabajo y al cuidado de su hijo, pero a Jack no le iba bien, se volvió aún más retraído, más sensible y rara vez hablaba. Algunos días, ella llegaba a casa después de un largo y estresante día de trabajo, solo para encontrar a su hijo inconsciente y callado. La frustración se acumulaba en su pecho hasta que estallaba y alzaba la voz. Jack rompía a llorar, y luego se obligaba a calmarse, lo sostenía en sus brazos y calmarlo suavemente hacia él. Final del año, las cosas empeoraron, el trabajo se volvió abrumador, Jack comenzó a negarse a ir a la escuela. Además de eso, el padre de ella tuvo un accidente mientras caminaba y tuvo que ser hospitalizado. Su madre tuvo que quedarse en el hospital para cuidarlo, ella estaba sobrecargada, apenas podía mantener las cosas juntas, con las manos ocupadas en la oficina y Jack negándose a cooperar. Solo podía pedirle a su madre que lo llevara al hospital durante el día. Por las noches, iba a recogerlo un fin de semana. Su empresa organizó una cena, pero ella estaba demasiado agotada para asistir. Fue directamente a casa y se desplomó en la cama. Mientras dormía, sintió que alguien entraba en la habitación, sobresaltada. Se incorporó alarmada pensando que era un ladrón, pero en la sala de estar, vio a Jack allí de pie. Su corazón se hundió, se había olvidado de recogerlo del hospital. Corrió, lo levantó en brazos y le preguntó: ¿Cómo llegaste a casa, cariño? Jack señaló hacia la cocina y dijo en voz baja: el tío Sullivan me trajo de vuelta. Ella se dio la vuelta, aturdida. Henry estaba allí de pie, llevando un tazón. Cuando la vio, le ofreció una sonrisa amable. Jack estaba inquieto en el hospital. Henry dijo amablemente: así que lo traje a casa. ¿Aún no has comido? Ve a lavarte, la cena está lista. Ella se quedó congelada por un momento, mirando la alta figura de Henry moverse con gracia por la habitación. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien cocinó para ella? Apenas podía recordarlo, probablemente en su primer año de matrimonio, cuando Ethan solía esperarla con comidas calientes después de sus largos turnos de trabajo. Eso había sido hace 7 u 8 años, casi había olvidado que Ethan incluso sabía cocinar. En la mesa estaban todos los platos que a ella y a Jack les encantaban. Miró a Henry con una pizca de sorpresa. Él explicó con una sonrisa que le había preguntado a su madre sobre sus preferencias antes de salir del hospital. Henry le dijo que se concentrara en el trabajo y no se preocupara por sus padres. Ya había hecho arreglos para que las enfermeras cuidaran de su padre y también había hablado con los médicos. Ella estaba profundamente conmovida y le agradeció sinceramente. Henry simplemente extendió la mano, le dio unas palmaditas en la cabeza suavemente y le dijo que debería descansar un poco. Ella lo miró en silencio con el corazón lleno. Sabía que desde el divorcio, Jack se había vuelto cauteloso de cualquier hombre que se acercara a ella. Cuando se había opuesto a la separación con tanta fiereza, fue en gran parte porque los padres de Ethan habían plantado la idea en su mente de que ella se volvería a casar y lo abandonaría, aunque extrañamente, Jack pareció aceptar a Henry sin resistencia. Durante la cena, incluso sirvió comida en el plato de Henry y luego se volvió hacia ella y dijo: quiero volver a la escuela mañana, ¿puede el tío Sullivan llevarme? Ella se sintió aliviada pero también desconcertada. Le preguntó a Henry en broma si había lanzado un hechizo sobre su hijo. Henry se rió entre dientes y dijo con un brillo en los ojos: es un secreto entre hombres, solo necesitas ocuparte de tu trabajo, comer bien y descansar, déjame el resto a mí. Al final de la noche, ella le preguntó cómo había entrado al apartamento. Él dijo que su madre le había dado la llave de repuesto. Ella no dijo nada más. Después de la cena, lo acompañó hasta la puerta. Pero en lugar de salir del edificio, Henry caminó directamente al apartamento al otro lado del pasillo. Se dio la vuelta y sonrió cálidamente. Ella dijo: vivo aquí, si necesitas algo, solo toca, o puedes entrar cuando quieras, el código es tu cumpleaños. Ella se quedó allí en silencio viéndolo alejarse, sus ojos siguiendo el ritmo constante de sus pasos. Jack se había convertido en la pequeña sombra de Henry. No importaba cuánto lo intentara ella, no podía averiguar qué tipo de conexión secreta compartían los dos. Le preguntó a Henry, pero él simplemente sonrió y dijo: ¿es un secreto de hombres?. Le preguntó a su hijo, y él respondió con la misma frase: es un secreto de hombres. No importaba a quién le preguntara, ninguno de los dos le diría la verdad. Ella siempre había tratado de mantener una distancia educada de Henry, pero se volvió cada vez más difícil, ya que encontró cualquier excusa para correr a la casa de Henry, cuando terminaba de limpiar y no encontraba a Jack. Él estaba en casa de Henry cuando salía del estudio y su hijo había desaparecido. Él estaba en casa de Henry, incluso cuando llamaba a casa y nadie contestaba, iba a la puerta de al lado y llamaba, y efectivamente, Jack estaba allí sin falta.
Lo que realmente la desconcertaba era cómo Jack había llegado a ver a Henry como una especie de héroe, lo idolatraba, confiaba en él, lo adoraba demasiado. A veces ella incluso sentía como si no fuera la verdadera madre de Jack. Henry, curiosamente, parecía más como el padre de Jack. Por ejemplo, cuando se reventó una tubería en la casa, ella acababa de encontrar el número de un fontanero cuando Jack salió corriendo por la puerta y llamó a la de Henry. Le agarró la mano a Henry, la miró con una sonrisa alegre y le dijo: el tío Sullivan puede arreglar cualquier cosa. O cuando ella llegaba a casa del trabajo, lista para ayudar a Jack con su tarea, él ya estaría corriendo hacia la casa de Henry con su mochila. Al salir, agarraba la fruta que ella comprado y decir: el tío Sullivan enseña mejor, la fruta es para él. O cuando ella planeaba llevar a Jack al parque de diversiones, él llamaba a Henry emocionado, pero cuando ella dijo con severidad que Henry no podía venir, Jack rompió a llorar, corrió a su habitación y gritó: si el tío Sullivan no va, entonces yo tampoco iré. O cuando ella estaba exhausta y se quedaba dormida en el sofá después del trabajo, se despertaba para encontrar la cena ya hecha. Henry estaría sentado cerca jugando con Jack, los dos esperándola en la mesa. Jack tomaba su mano con una mano y la de Henry con la otra, sonriéndole y diciendo: el tío Sullivan hizo tu favorito, comió arroz del tesoro. O cuando ella se enfermaba, el primer instinto de Jack nunca fue llamar a su madre ni a un médico, siempre era Henry. En sus días febriles, siempre abría los ojos para ver a Henry a su lado. Él se quedaba toda la noche, cuidándola, sin irse hasta que bajara la fiebre. Y antes de irse le decía suavemente: hay papilla de mijo caliente en la estufa, cómela cuando te despiertes. O cuando había un día de padres e hijos en la escuela, Jack terminó el desayuno temprano e inmediatamente fue a tocar la puerta de Henry. Ella trató de detenerlo, recordándole que no molestara a los demás. Los ojos de Jack se pusieron rojos de frustración y parecía aplastado. Si el tío Sullivan no va, dijo entonces mami, tú tampoco deberías ir. Ese fue el día en que perdió los estribos. Furiosa levantó la mano y lo golpeó. Jack lloró de angustia, y aunque instantáneamente se arrepintió e intentó abrazarlo, él la apartó. Otros niños tienen mamá y papá, gritó. Ya no tengo papá, solo tengo al tío Sullivan. Si vas solo, se reirán de mí. Después de esa pelea, Jack empacó sus cosas y se mudó a la casa de Henry. Ella se sintió impotente, atrapada en una situación que no podía arreglo, no quería molestar más a su hijo, así que silenciosamente le pidió a Henry que lo cuidara por el momento. Se entregó al trabajo convirtiendo su vida en un torbellino solo para mantenerse ocupada, pero cada noche llegaba a casa a una casa vacía, ahogando su soledad en alcohol. Una noche Henry entró, ella no había encendido las luces, estaba acurrucada en un rincón del sofá, perdida en silencio. Henry no dijo nada al principio, recogió silenciosamente las botellas vacías esparcidas por el suelo, luego se sentó a su lado y le tocó suavemente el cabello. Su voz era suave cuando dijo: ella, ¿sabes por qué traje a Jack a casa del hospital ese día? Ella negó con la cabeza y tomó otro trago de su botella. Henry se la quitó de las manos y ella trató de recuperarla. Ella, dijo suavemente, solo lo diré una vez, si sigues ahogándote así, entonces lo que sea que haya entre tú y Jack, tendrás que resolverlo por tu cuenta. Dejó de forcejear. Henry cogió una manta, la cubrió con ella y guió su cabeza para que descansara sobre su hombro. Tu divorcio de Ethan fue un golpe enorme para Jack, dijo. Los niños son más sensibles de lo que creemos. Entienden mucho más de lo que dejan ver. Ese día, después de terminar mis rondas en el hospital, estaba caminando de regreso a mi oficina cuando vi a Jack sentado solo en la azotea. La voz de Henry bajó más. Ese día, Jack estaba listo para saltar. Ella se sentó congelada, su rostro pálido como una sábana, su cuerpo temblaba incontrolablemente, sus pupilas se encogieron por la sorpresa, las lágrimas corrían por sus mejillas sin fin, su espíritu tambaleándose al borde del colapso. Henry la atrajo suavemente hacia sus brazos, una mano descansando suavemente sobre la parte posterior de su cabeza, calmándola como un padre lo haría con un niño asustado, en voz baja y cuidadosa, como si temiera que sus palabras pudieran destrozarla por completo. Dijo Henry: Jack me dijo que mientras tú y Ethan estaban ocupados con el divorcio, sus abuelos lo presionaron para que eligiera entre sus padres, le agarraron los brazos tan fuerte que le dejaron marcas, pero nadie se dio cuenta. Su otra abuela estaba demasiado ocupada cuidando a su abuelo, su padre estaba con otra mujer y su madre, bueno, estaba demasiado ocupada para verlo. Dijo que sentía que nadie en el mundo lo amaba más. Henry hizo una pausa por un momento, dándole tiempo a ella para respirar, luego suavemente continuó: Jack dijo que Zoe fue a su escuela, se quedó allí, frente a sus maestros y compañeros de clase, afirmando ser su nueva madre. Los otros niños se rieron de él, se burlaron de él, diciendo que sus padres estaban divorciados y nadie lo quería,
por eso ya no quería ir a la escuela. La voz de Henry se volvió aún más suave, dijo que sus abuelos le dijeron que si se casaba de nuevo, tendría nuevos hijos y lo enviaría a un orfanato. Luego, cuando le pidió que fuera con su madre al hospital, pensó que lo estaba abandonando. Mientras estaba allí, escuchó a alguien discutir. Una voz dijo que saltar de un edificio haría que todos tus problemas desaparecen, por eso subió a la azotea. Ella se derrumbó en los brazos de Henry, sollozando hasta que apenas pudo respirar. Él no dijo nada más, solo la abrazó y la dejó llorar, su mano acariciando suavemente su cabello, ofreciéndole un consuelo silencioso. Una vez que sus lágrimas comenzaron a disminuir y su respiración se estabilizó, levantó la vista y preguntó si Henry le había dicho algo a su hijo, porque Jack estaba tan apegado a él de repente. Henry asintió, de hecho había hablado con Jack, pero se lo dijo con suavidad. Eso no es lo que más importa, lo que importa es cómo se siente Jack. Cuando esté listo para hablar contigo, cuando te lo diga él mismo, entonces sabrás que ha sido perdonada. Le aseguró que Jack volvería a casa en un día o dos. No necesitas preocuparte demasiado, dijo Henry en voz baja, no importa cuán enojado se ponga un niño, no importa cuánto actúe, la persona que más ama siempre será su madre, agotada por él llanto y el peso de sus emociones. Ella finalmente se durmió en los brazos de Henry después de decirle en voz baja todo lo que había estado reprimido dentro de ella. Henry la cargó con suavidad a su habitación, la arropó y le dio un tierno beso en la frente. 10 minutos después, regresó cargando a Jack en sus brazos. El pequeño se subió a la cama, quedando quieto cerca de la almohada, con los ojos hinchados por el llanto. Henry se secó las lágrimas y puso su pequeña mano en la palma de ella. Henry habló con una voz cálida y firme. Jack, recuerda esto, no hay nadie en este mundo que te quiera más que tu madre. Ahora eres un joven fuerte, y los niños fuertes protegen a sus madres. Si algo te lastima, debes hablar con ella al respecto. Solo te tiene a ti ahora. Si incluso tú dejas de preocuparte por ella, le romperías el corazón. Jack asintió solemnemente, sus ojos rojos aún brillaban por las lágrimas. Se frotó la cara, luego miró a Henry, parpadeando con un propósito, como si tomara una decisión importante. Tío Sullivan, preguntó en voz baja, ¿amas a mi mami? Lo hago. Henry respondió sin dudarlo. Los ojos de Jack se iluminaron al instante. Agarró la mano de Henry, sus pequeños dedos se curvaron alrededor de ella con esperanza. ¿Entonces te casarás con ella?, preguntó alegremente. ¿Puedes ser mi papá? Henry sonrió mientras alborotaba el cabello de Jack. El tío Sullivan se sentiría honrado. Pero Jack, tu mamá no ama al tío Sullivan, no puedo obligarla, no importa cuánto lo desee. En la oscuridad, debajo de la manta, las pestañas de ella temblaron, sus dedos se curvaron ligeramente alrededor de la mano de Jack. Después de que el padre de ella fue dado de alta del hospital, su madre tomó una decisión práctica para ayudar a cuidar de ella y su hijo. Se mudó con su esposo al apartamento de ella. Fue un gran alivio para ella, pero pronto, algo peculiar comenzó a suceder. Primero, había sido Jack quien seguía a Henry a todas partes como una sombra. Ahora, eran sus padres. Desde que se mudaron, los mayores Murphy no podían dejar de cantar las alabanzas de Henry. Siempre estaba en sus labios y hablaban de él como si fuera de su propia sangre. La madre de ella cocinaba todos los días e insistía en que Jack cruzara el pasillo para invitar a Henry a cenar con ellos. Vive solo, no puede ser fácil, decía con compasión. En la mesa, lo trataba con la calidez que suele reservarse para un hijo. Después de las comidas, Henry se sentaba a jugar al ajedrez con el padre de ella, quien a menudo reía tanto que le hacía llorar. Ella ya no podía controlar cómo se desarrollaban las cosas. Esa noche, la señora Murphy la llevó suavemente al dormitorio y sin demora comenzó a enumerar todas las cosas maravillosas del doctor. Henry Sullivan siguió y siguió elogiando su carácter, su dedicación, su naturaleza amable y luego, con una mirada esperanzada, comenzó a dar pistas. Ella, dijo su voz cálida pero seria, sea honesta conmigo, ¿en qué está pensando realmente? Doctor Sullivan ha dejado claro sus sentimientos, realmente se preocupa por usted, pero, ¿y usted? ¿Le gusta? ¿Le gusta? Esa simple pregunta la tomó por sorpresa. ¿Le gustaba Henry? No estaba segura, no sabía con certeza si lo que sentía era amor, pero no podía negar que, desde hacía muchos meses, su corazón se había conmovido silenciosamente. Cuando había estado enferma, era Henry quien había aparecido primero. En sus momentos más débiles, cuando más necesitaba consuelo y cuidado, cuando su corazón estaba en su punto más frágil, era Henry quien se había quedado a su lado. Si él hubiera acudido a ella con grandes gestos o audaces declaraciones de amor, ella podría haberse
Alejado podría haber asumido que tenía motivos ocultos, podría haberlo despedido por completo, pero Henry había hecho lo contrario, la trataba con el más profundo respeto, su presencia era tranquila, firme y llena de una especie de afecto silencioso que no podía ignorar. En todos estos años, aparte de Ethan durante su noviazgo temprano y la fase de luna de miel de su matrimonio, solo Henry había hecho que su corazón saltara un latido. Lo que él le dio no fue una pasión deslumbrante ni promesas poéticas, sino algo mucho más raro, una profunda sensación de seguridad. Sus hombros eran de esos en los que ella podía imaginarse apoyada, y sin embargo, no podía darle una respuesta. Se sentía insegura, no sabía cuánto durarían sus sentimientos, temía que esto fuera solo un fugaz momento de gratitud, no verdadero afecto. Temía que incluso si se reunían, las cosas pudieran cambiar de nuevo. Ya había pasado por demasiado, estaba cansada y no podía permitirse otra tormenta emocional. Al ver la vacilación en los ojos de ella, la señora Murphy dejó escapar un suspiro y le dio una suave palmadita en el hombro. Querida, dijo en voz baja, la vida es larga, pero un hombre como el Dr. Sullivan solo llega una vez en la vida. Ethan te dejó con un desierto en el corazón, pero Henry, él es quien planta un oasis en ese desierto, comprende tus silencios, se queda a tu lado en silencio y te da calor cuando nadie más lo hace. Si lo dejas ir, de que nunca vuelvas a encontrar a alguien que sepa amarte lentamente y... De verdad, todos los días después de que la señora Murphy se fuera, Jack entraba de puntillas en la habitación, se metía en la cama junto a ella y se acurrucaba en sus brazos, su voz suave, dulce y llena de inocente esperanza. Mami, dijo. El tío Sullivan dijo que le gustas mucho, te casarías con él, así podré volver a tener un papá, y alguien que te quiera también. Ella miró a su hijo y le hizo la misma pregunta que había hecho antes. Jack, ¿por qué te gusta tanto Henry? ¿Qué te dijo ese día? En la azotea del hospital, ¿por qué aceptaste volver con él? Jack la miró con los ojos brillantes y serios. Mami, sé que me equivoqué, no haré que te preocupes de nuevo, dijo primero con la voz llena de culpa, luego comenzó con entusiasmo y sinceridad a contarle todas las razones por las que le gustaba Henry. Mami, amo al tío Sullivan porque te amo más, dijo con seriedad. Papá trajo a esa mala señora a casa y te hizo llorar. No me gustaban papá, abuelo y la abuela dice cosas malas sobre ti. A mí tampoco me gustan, solo que el tío Sullivan nunca dijo nada malo sobre ti. Le dijo que Henry decía que era un hombrecito de verdad, que Henry le enseñó lecciones importantes, que Henry lo llevaba al parque de diversiones, le mostraba dinosaurios, jugaba con él, lo ayudaba con la tarea y le enseñaba a amar a su madre. Dijo que Henry siempre parecía saber exactamente lo que sentía, que Henry iba a la escuela a hablar con los niños que eran malos con él, que Henry lo hacía sentir orgulloso y querido en la escuela. Dijo que Henry se daba cuenta cuando se le rompía el lápiz, cuando se caía y se raspaba la rodilla, cuando su ropa estaba sucia o cuando se sentía deprimido, siempre lo consolaba, lo animaba. Se quedaba a su lado y le daba un cálido abrazo cada vez que estaba triste. Dijo, mami, papá debería ser como el tío Sullivan, si yo pudiera ser su hijo, sería tan feliz. Ella escuchó cada palabra, su corazón se hinchó de emoción. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. En ese momento se dio cuenta de lo poco calificados que habían sido ella y Ethan como padres. Ethan siempre dejaba al niño con su madre apenas presente y ella, aunque siempre creyó que amaba profundamente a Jack, a menudo había dejado que el trabajo y el estrés diario se apoderaran de ella, olvidando que lo que su hijo más necesitaba era tiempo, atención y amor. Volvió a pensar en Henry, en sus amables y firmes ojos, tan profundos y llenos de calidez. Su corazón se ablandó y por primera vez en mucho tiempo, una tranquila sensación de paz se apoderó de ella. Era el 9º día de septiembre, el cumpleaños de Jack. Sintió un profundo sentimiento de culpa hacia su hijo. Ella había organizado un descanso de medio mes del trabajo, quería llevarlo a un viaje especial, solo ellos dos. Disneyland estaba en la parte superior de su lista de deseos y nunca había dejado de hablar de las interminables praderas de las llanuras del norte. En la mañana de su cumpleaños, ella comenzó a prepararse temprano, recogió un pastel de la panadería y lo llevó a casa. Su estado de ánimo era ligero y lleno de anticipación, pero al acercarse a su edificio, toda su alegría se desvaneció en un instante de pie. Junto a la entrada, en una figura que reconoció de inmediato, era Ethan. Antes de que pudiera darse la vuelta e irse, Ethan se apresuró y la agarró del brazo con un fuerte tirón, la atrajo hacia sus brazos. Ella, lo siento, por favor vuelve a mí, dijo Ethan desesperado, no puedo respirar sin ti, no puedo vivir sin ti, te extraño mucho, todo lo que hice, todo, fue por ti,
puedo perdonarte por estar con Henry, de verdad que puedo, perdonémonos el uno al otro, empecemos de nuevo, todavía te amo. Ella, siempre lo he hecho, su voz se quebró cuando la alcanzó de nuevo, tratando de abrazarla una vez más. Ella retrocedió rápidamente, frunciendo el ceño alarmada, le dio una fuerte patada y lo apartó. Había pasado más de un año desde la última vez que lo vio, pero el hombre frente a ella ahora ya no era el Ethan confiado y arrogante que una vez conoció. Su rostro parecía desgastado, su barba descuidada, sus ojos apagados y sin vida. Ese traje una vez elegante que solía usar con orgullo había sido reemplazado por una camisa arrugada que apestaba a humo de cigarrillo. Ella lo miró fijamente y sorprendentemente no sintió nada, ningún dolor, ninguna ira, ningún calor, solo un leve rastro de lástima y una pena silenciosa por lo que una vez fue. El tiempo, se dio cuenta, había borrado incluso sus recuerdos más hermosos, no había vuelta atrás. Mamá, el repentino sonido de la voz de su hijo la sobresaltó. Ella se dio la vuelta y se encontró con la mirada profunda e ilegible de Henry. Por un breve segundo su corazón se agitó en pánico, corrió hacia adelante todavía sosteniendo el pastel de cumpleaños, e intentó explicar. No lo invité aquí, dijo rápidamente, ya no tengo nada que ver con él, lo aparté, no lo abracé, de verdad, no lo hice. Por favor, no me malinterpretes, ni siquiera estaba segura de lo que estaba diciendo, solo sabía que necesitaba que Henry supiera la verdad. Henry no dijo nada, simplemente le entregó a su hijo, le cepilló suavemente el cabello hacia atrás y dijo en voz baja, llévalo arriba. Esa noche, cuando Henry llegó a casa, tenía un moretón reciente en la cara. Ella fue a buscar un ungüento, mientras le aplicaba suavemente un toque a su herida. Henry preguntó con una sonrisa tranquila, ¿significa esto que sientes pena por mí? Ella dudó sin saber cómo responder. Henry dio un paso atrás y abrió lentamente los brazos. Sus ojos, ensombrecidos por la suave luz de la lámpara, eran difíciles de leer. Ella dijo suavemente, puede que no pueda esperar más. Si estás lista para aceptarme, ven a mis brazos ahora. Algo dentro de ella respondió casi de inmediato. Ese abrazo fue demasiado tentador, demasiado cálido, demasiado seguro. Quería arrojarse a él, renunciar a todo y rendirse, pero su mente racional la detuvo. Dudó, dividida entre el tirón de su corazón y el miedo a la incertidumbre. La expresión de Henry se atenuó. Lentamente bajó los brazos y, como siempre, le tocó suavemente la parte superior de la cabeza. Ella, dijo en voz baja, todavía me debes un abrazo. Esa noche ella permaneció despierta, dando vueltas en la cama. No podía olvidar en la mirada de Henry, la decepción que le había causado, la tristeza silenciosa en su voz. A la mañana siguiente metió las maletas en el coche. Era hora de emprender el viaje que le había prometido a su hijo, un viaje de 2 semanas, solo ellos dos. Necesitaba tiempo para pensar. Al regresar tendría una respuesta. Pero justo cuando iba a arrancar el motor, su hijo corrió hacia ella presa del pánico, con los ojos rojos de tanto llorar. Mamá, el tío Sullivan se va. Se va muy, muy lejos. Acabo de llamarlo. Sigue en el hospital. Vamos a buscarlo, por favor. Ella se quedó paralizada, sintió un frío intenso. Ella, puede que no pueda esperar más. Ahora entendía lo que había querido decir. Esa era su despedida. De verdad se iba. Subió al coche y corrió hasta el hospital, pero fue demasiado tarde. El doctor Sullivan se fue esta mañana. La enfermera jefe suspiró. Había trabajado con Médicos Sin Fronteras. Volvió hace 3 años porque conoció a alguien que le hizo querer sentar cabeza, nadie sabe por qué, pero decidió volver a esa vida. Nos enteramos esta mañana, ni siquiera hubo tiempo para despedirse. Ella se quedó allí en shock, con la mente borrosa, sin pensar. Se dio la vuelta, volvió al coche y se dirigió directamente al aeropuerto. El teléfono de Henry no dejaba de sonar, pero nadie contestaba. Presa del pánico, ella subió corriendo las escaleras del primer piso al segundo, luego del segundo al tercero, llamándolo por su nombre mientras buscaba en cada pasillo. Su voz resonó por todo el edificio, volviéndose más desesperada con cada segundo que pasaba. Para cuando llegó al tercer piso, estaba sin aliento, su corazón latía salvajemente. Aún así, no había señales de él. La desesperación se apoderó de ella, sus piernas cedieron bajo ella y se desplomó en el suelo, cubriéndose la cara con las manos. Empezó a sollozar, quería correr escaleras abajo y usar el altavoz para llamarlo, pero su cuerpo no se movía. Entonces, desde atrás de ella, una voz familiar la llamó por su nombre, sobresaltada.
se dio la vuelta rápidamente y allí estaba él, Henry. Las lágrimas brotaron de sus ojos otra vez, pero esta vez estaban mezcladas con alegría. Rió y lloró mientras se ponía de pie. Estaban parados a unos 3 metros de distancia. Henry la miró suavemente y preguntó, ¿por qué viniste detrás de mí? Ella sollozó y respondió, vine a devolverte el abrazo que te debo. Henry rió entre dientes y dejó caer su maleta, abrió los brazos de nuevo y dijo con una sonrisa, ella, si estás segura, entonces ven a mí, pero no cambies de opinión. Esta vez ella no dudó, ignorando las escaleras que los rodeaban, corrió directamente a su abrazo. Rodeándolo con sus brazos, lo abrazó con fuerza y lloró mientras golpeaba suavemente su espalda. Idiota, dijo entre lágrimas, me asustaste hasta la muerte, pensé que realmente te habías ido. Henry la envolvió con sus brazos y apoyó la cabeza en su hombro. Sus ojos eran cálidos, brillando de emoción. Sobre su hombro vio a Jack en la distancia, sonriendo con orgullo y haciéndole un signo de victoria con los dedos. Henry rió con cariño ante el triunfo travieso del niño, le susurró al oído a ella. Te lo dije, me debías un abrazo, he esperado demasiado tiempo por esto, no hay forma de que me rinda tan fácilmente. Ella levantó la cabeza de su pecho, sus ojos aún estaban húmedos, llenos de gratitud y paz. Una sonrisa floreció en su rostro y sus mejillas se volvieron de un suave tono rosado. Envolvió sus brazos alrededor de su cuello y dijo en voz baja, compra uno, llévate otro gratis, no se permiten devoluciones. Henry sonrió, eso es exactamente lo que esperaba, bromeó ella, así que, después de esperar tanto tiempo, un abrazo no es realmente suficiente, ¿verdad? Tratando de reprimir su risa, Henry miró a Jack y le guiñó un ojo juguetón. El niño entendió el mensaje e inmediatamente se cubrió los ojos con las manos. Henry se inclinó y besó a ella, tierno y lento, lleno de afecto y calidez. Más tarde, cuando Henry le entregó un boleto de avión, ella se quedó atónita. Fue entonces cuando se dio cuenta de que todo había sido planeado. Él y Jack habían estado trabajando juntos todo el tiempo, ocultándole el secreto. Él silenciosamente le había pedido a su hijo que revisara su teléfono para obtener información del vuelo, encontró el número de vuelo y reservó un asiento en el mismo. Mi amor, dijo Henry con una sonrisa. Mira esto, incluso conseguí el asiento a tu derecha, te dije que estábamos destinados a estar juntos. Ella se sonrojó y le dio un manotazo juguetón en el brazo. ¿Quién es tu amor? No me llames así. Tomó la mano de Jack, el niño pequeño rebotando de emoción. Mientras Henry se aferraba firmemente a su otra mano, con su mano libre, empujó la maleta y se inclinó para susurrar. Ella, dijo Jack, ¿quiere una hermanita? Más tarde, ella le preguntó en voz baja por qué estabas tan seguro de que yo era el indicado. Henry solo sonrió y no dijo nada. Hace 3 años, en una reunión escolar, escuchó que ella asistiría. Esa fue la razón por la que regresó del extranjero. Si ella hubiera estado felizmente casada, tal vez se habría quedado como médico voluntario de por vida, viajando por el mundo sin raíces ni apegos. Era huérfano, no tenía hogar, ni familia, solo un recuerdo permanecía firme en su corazón, un suave brillo como la luz de la luna. Se había enamorado de ella en la escuela secundaria a primera vista y desde entonces, ella nunca había abandonado sus pensamientos, nunca pudo explicar por qué, solo sabía que ella era la que se sentía bien, y ahora, finalmente, su espera había valido la pena.